¿Alguna vez te has preguntado qué generación española enfrentó las circunstancias más duras de nuestra historia reciente? Más allá de las cifras económicas y los datos oficiales que encontramos en los libros, existió un grupo de personas que vivieron su infancia y juventud en condiciones tan extremas que cuesta creer que ocurriera en nuestro propio país hace apenas 70 años. En este video descubrirás por qué la llamada generación del 50 representa un ejemplo único de resistencia, adaptación y supervivencia en la España del siglo XX. Quédate hasta el final, porque algunos datos te sorprenderán profundamente, mientras otros te harán comprender por qué esta generación merece un reconocimiento que raramente recibe en nuestra memoria colectiva. Leyendas. La generación del 50 agrupa principalmente a quienes nacieron entre 1925 y 1935, aunque el término también alcanza a quienes vivieron su juventud formativa durante esa década crucial. No hablamos de una generación demográfica como el baby boom, sino de un fenómeno cultural e intelectual que surgió en circunstancias extremadamente adversas. Entre sus exponentes más reconocidos encontramos escritores como Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos y Rafael Sánchez Ferlosio, también poetas de la talla de Jaime Gil de Viedma, Ángel González, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente. Pero la generación del 50 no se limitaba únicamente a intelectuales y artistas. Abarcaba a millones de españoles anónimos que compartieron las mismas penurias. Todos ellos crecieron bajo la sombra de la guerra civil y la inmediata posguerra, marcados por la dictadura de Francisco Franco, la censura implacable, la pobreza generalizada y una represión social que impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Aquellas circunstancias extremas forjaron su carácter de manera indeleble, transformándolos en supervivientes de una época que hoy nos resulta casi incomprensible por su dureza. Historia. Para entender verdaderamente su fortaleza, necesitas conocer la magnitud del desastre que enfrentaron diariamente. Tras la Guerra Civil Española, que devastó el país entre 1936 y 1939, España quedó completamente arruinada económica, social y moralmente, enfrentando un futuro incierto bajo un régimen autoritario. La dictadura impuso una política de autarquía económica buscando el autoabastecimiento total, limitando drásticamente las importaciones y aislando al país del comercio internacional. Esta decisión política catastrófica llevó a España a una depresión económica profundísima que duraría más de una década entera, sumiendo a millones en la miseria absoluta. Aquella autarquía provocó escasez masiva de alimentos y productos básicos, implementándose sistemas de racionamiento mediante cartillas de abastecimiento que controlaban estrictamente lo que cada familia podía adquirir. Los mercados negros proliferaron como única alternativa para conseguir productos esenciales, normalizando la ilegalidad como estrategia de supervivencia cotidiana. Las consecuencias fueron dramáticas y mortales para cientos de miles de españoles. Se estima que entre 1939 y 1942 murieron más de 200.000 personas por hambre directa o por enfermedades derivadas de la desnutrición crónica que debilitaba cuerpos hasta volverlos vulnerables a cualquier dolencia. La pobreza extrema, la precariedad laboral absoluta, las viviendas indignas sin condiciones sanitarias básicas, la desnutrición infantil generalizada y la mortalidad altísima formaban parte del paisaje cotidiano de aquella España. En ese escenario de adversidad brutal, quienes crecieron durante esos años tuvieron que desarrollar recursos extraordinarios de supervivencia, adaptación, solidaridad y creatividad para simplemente continuar existiendo día tras día. Dolor. Muchos miembros de esta generación vivieron de cerca la guerra, la posguerra interminable, la represión constante y la pobreza que parecía no tener fin. Pero en lugar de sucumbir al resentimiento o la desesperación, transformaron creativamente su experiencia traumática en literatura, poesía íntima, novelas sociales y testimonios que documentaban la realidad silenciada. Intentaron dar voz a las injusticias sistemáticas, a la miseria normalizada, a la nostalgia por tiempos mejores, a la soledad existencial y a la memoria colectiva que el régimen intentaba borrar. Su literatura no buscaba el escapismo ni la complacencia,
sino la verdad cruda de una España que sufría en silencio bajo el peso de la dictadura. En un contexto de censura implacable y de imposición cultural por parte del régimen franquista, estos creadores rechazaron conscientemente la literatura oficial, la propaganda gubernamental y la estética oficialista que glorificaba al régimen. Priorizaron la honestidad emocional, la introspección psicológica, el lenguaje cotidiano accesible y una ética personal inquebrantable que se negaba a colaborar con la mentira oficial. Su lírica resultaba más personal que la de generaciones anteriores, menos retórica y grandilocuente, más comprometida visceralmente con la realidad social inmediata. No escribían desde torres de marfil intelectuales, sino desde la experiencia directa del sufrimiento compartido con millones de compatriotas anónimos. Conciencia. La literatura y el arte de esta generación se convirtieron en herramientas de denuncia social en una época donde la protesta abierta resultaba imposible. A través de sus obras, denunciaron la injusticia social generalizada, la desigualdad económica brutal, la pobreza heredada generacionalmente y la represión política que ahogaba cualquier atisbo de libertad. Convirtieron la literatura en un espacio de resistencia simbólica, de preservación de la memoria histórica que el franquismo intentaba reescribir, de reconstrucción ética de una sociedad profundamente traumatizada por la guerra y sus consecuencias. Sus palabras se convirtieron en testimonio imperecedero de lo que realmente ocurrió durante aquellos años oscuros. Muchos intelectuales de esta generación vivieron bajo constante vigilancia policial, enfrentaron censura continua de sus obras, sufrieron persecución ideológica y experimentaron el exilio interior o exterior. A pesar de estos riesgos enormes, continuaron escribiendo, publicando clandestinamente cuando era necesario, manteniendo viva la llama de la dignidad intelectual frente a la opresión sistemática. Su compromiso con la verdad histórica y la justicia social no era meramente retórico ni oportunista, nacía de experiencias vividas directamente en carne propia. Habían visto el hambre en rostros familiares, habían experimentado la humillación de la pobreza, habían sentido el miedo constante de la represión arbitraria. Pasado. Aunque vivieron bajo dictadura y enfrentaron restricciones severas en todos los ámbitos de la vida pública, su producción cultural marcó el inicio de una renovación literaria profunda. Esta renovación abriría paso gradualmente a cambios culturales, sociales y políticos que transformarían España en las décadas siguientes, preparando el terreno para la transición democrática. La generación del 50 ayudó activamente a reconstruir la identidad española desde las cenizas de la guerra fratricida, recuperando tradiciones culturales que el régimen había intentado manipular o eliminar. Rescataron voces silenciadas, recuperaron memorias borradas, reconectaron con corrientes intelectuales europeas de las que España había quedado aislada artificialmente. Su labor de recuperación cultural no solo miraba hacia el pasado truncado por la guerra, también construía puentes hacia el futuro democrático que muchos no llegarían a ver. Formaron a generaciones posteriores, transmitieron valores de honestidad intelectual y compromiso social, mantuvieron viva la esperanza de que España eventualmente se liberaría de la dictadura. Estos intelectuales y artistas establecieron conexiones clandestinas con movimientos culturales europeos, burlando el aislamiento que el régimen intentaba imponer. Tradujeron obras prohibidas, difundieron ideas democráticas, mantuvieron correspondencia con exiliados que preservaban la cultura española libre en el extranjero. Supervivencia. Más allá de las élites culturales, millones de españoles anónimos de esta generación demostraron capacidades extraordinarias de supervivencia colectiva en condiciones infrahumanas. Crecieron en contextos de hambre generalizada, marginación social sistemática y represión política omnipresente que condicionaba cada aspecto de sus existencias. Pero superaron literal y simbólicamente esas adversidades tremendas mediante la solidaridad vecinal espontánea, la creación de redes de apoyo mutuo, el intercambio de recursos escasos y el testimonio compartido. Esa capacidad colectiva de sobrevivir, resistir y transformarse impidió que toda una generación quedara aplastada por el trauma o perdida en el olvido histórico. Las familias compartían alimentos cuando los tenían,
Ocultaban a perseguidos políticos, arriesgando sus propias vidas. Cuidaban a hijos ajenos cuando las madres trabajaban en condiciones extenuantes. Las comunidades desarrollaron sistemas informales de economía solidaria, donde el trueque y el favor mutuo reemplazaban a transacciones monetarias imposibles por la pobreza extrema. Esta solidaridad no surgía de idealismos abstractos, sino de la necesidad pura de supervivencia compartida, del entendimiento visceral de que únicamente cooperando podrían superar circunstancias que individualmente los aplastarían. Las redes vecinales funcionaban como sistemas de seguridad social informales en ausencia de protecciones estatales efectivas. Infancia. Los niños de esta generación experimentaron infancias marcadas por privaciones que hoy nos resultan difíciles de imaginar. El hambre constante no era excepción sino norma generalizada. Los estómagos vacíos acompañaban las largas jornadas escolares donde se memorizaba propaganda oficial disfrazada de educación. Las ropas heredadas de hermanos mayores o primos se remendaban infinitas veces hasta que literalmente se deshacían en jirones. Los zapatos rotos se rellenaban con cartones para proteger pies que caminaban kilómetros diarios hacia escuelas frías y mal equipadas. Los juguetes eran lujos inaccesibles para la inmensa mayoría. Los niños fabricaban sus propios entretenimientos con materiales encontrados en solares abandonados y vertederos. Una lata vacía se convertía en pelota, un palo en espada imaginaria, las piedras en fichas para juegos inventados espontáneamente. Las enfermedades infantiles cobraban víctimas frecuentes por falta de medicamentos básicos y atención médica adecuada. La tuberculosis, el sarampión, la difteria y otras dolencias prevenibles o tratables mataban a niños cuyos cuerpos desnutridos carecían de defensas suficientes. Las familias perdían hijos con frecuencia desgarradora. El luto infantil era experiencia común que marcaba comunidades enteras. Educación. El sistema educativo franquista no buscaba formar ciudadanos críticos, sino súbditos obedientes al régimen y a la doctrina católica oficial. Las escuelas funcionaban como centros de adoctrinamiento donde se inculcaban valores autoritarios, nacionalistas extremos y profundamente conservadores que debían aceptarse sin cuestionamiento alguno. Los maestros ejercían autoridad absoluta mediante métodos pedagógicos basados en memorización mecánica, castigos físicos frecuentes y humillaciones públicas. La regla de madera golpeando nudillos por errores ortográficos, las orejas de burro para estudiantes lentos, los rincones de castigo donde niños permanecían de pie durante horas formaban parte de la experiencia escolar normalizada. Los contenidos educativos estaban fuertemente censurados, omitiendo cualquier información que pudiera cuestionar la versión oficial de la historia reciente. La guerra civil se enseñaba como cruzada gloriosa contra enemigos de España, silenciando completamente las voces republicanas y las complejidades reales del conflicto. A pesar de estas limitaciones brutales, muchos niños y jóvenes de esta generación desarrollaron hambre insaciable de conocimiento auténtico. Buscaban libros prohibidos que circulaban clandestinamente, escuchaban emisoras de radio extranjeras arriesgando castigos severos, formulaban preguntas peligrosas que sus maestros no podían o no querían responder honestamente. Trabajo. La pobreza extrema obligaba a muchos niños a trabajar desde edades muy tempranas para contribuir a economías familiares desesperadas. Los niños de apenas 8 o 10 años trabajaban como limpiabotas en plazas, como vendedores ambulantes de lotería o periódicos, como aprendices en talleres y fábricas donde condiciones laborales eran deplorables. Las niñas frecuentemente se convertían en empleadas domésticas en casas de familias acomodadas, trabajando jornadas extenuantes a cambio de comida, techo y salarios mínimos que enviaban íntegramente a sus familias. Muchas abandonaban definitivamente sus hogares de origen siendo prácticamente niñas, perdiendo infancias y educación formal para servir a extraños. En zonas rurales, los niños trabajaban en campos desde que tenían fuerza suficiente para sostener herramientas, ayudando en cosechas, cuidando ganado, realizando tareas agrícolas agotadoras bajo soles abrasadores o lluvias heladas. La escolarización rural era esporádica, subordinada completamente a necesidades del calendario agrícola, que no admitía excepciones.
A pesar de estas condiciones laborales durísimas que robaban infancias y truncaban futuros potenciales, muchos desarrollaron ética laboral extraordinaria, habilidades prácticas valiosas y resistencia física notable. Aprendieron oficios mediante observación y práctica repetida, convirtiéndose en trabajadores cualificados sin educación formal que sus circunstancias les negaban sistemáticamente. Solidaridad. Las comunidades desarrollaron redes solidarias impresionantes, que funcionaban como sistemas informales de protección social en ausencia de ayuda estatal efectiva. Los vecinos compartían recursos escasos sin esperar reciprocidad inmediata, entendiendo que las circunstancias podían cambiar rápidamente y que mañana ellos podrían necesitar la misma ayuda generosa. Las familias acogían a huérfanos de guerra, a viudas sin recursos, a ancianos abandonados que de otro modo habrían muerto en soledad absoluta. Esta generosidad surgía en medio de la escasez propia, compartiendo panes que ellos mismos necesitaban, cediendo espacios en viviendas ya superpobladas, extendiendo manos solidarias cuando lógicamente podrían haberse replegado egoístamente. Los médicos rurales frecuentemente atendían sin cobrar a familias que carecían totalmente de dinero, aceptando pagos en productos agrícolas o simplemente renunciando a compensación económica. Los maestros daban clases particulares gratuitas a niños prometedores cuyas familias no podían permitirse educación adicional, invirtiendo tiempo personal en futuros ajenos. Esta solidaridad no era perfecta ni universal. También existían denuncias, traiciones y colaboracionismo con la represión. Pero la memoria colectiva preserva principalmente ejemplos de generosidad extraordinaria surgida en circunstancias que lógicamente promoverían egoísmo desesperado, testimoniando la capacidad humana de mantener dignidad y compasión incluso bajo condiciones más adversas. Resiliencia. Miles de españoles la vivieron exactamente igual, pero cada uno la incorporó de manera única y personal. Aquella capacidad desarrollada mediante necesidad absoluta de sobrevivir en condiciones infrahumanas, de adaptarse a realidades cambiantes, de resistir presiones que quebrarían espíritus menos templados. La resiliencia de la generación del 50 no fue militar ni económica, fue profundamente moral, cultural y existencial. Nacida de la sobrevivencia diaria, alimentada por la memoria compartida, fortalecida mediante el testimonio colectivo que se negaba a olvidar lo vivido. Ellos y sus obras ayudaron a dar voz permanente a los silenciados, a documentar meticulosamente el sufrimiento que el régimen intentaba ocultar, a conservar la memoria histórica contra corrientes oficiales de amnesia forzada. En ese sentido fundamental, su resiliencia no fue solamente individual sino colectiva, ayudando a reconstruir una nación entera a partir de ruinas materiales, morales y espirituales. Hambre. Tras la Guerra Civil Española que devastó el país entre 1936 y 1939, España quedó completamente arruinada en todos los aspectos imaginables. Bajo el régimen de Francisco Franco, se impuso un modelo económico de autarquía, con fuerte intervención estatal, que buscaba el autoabastecimiento total, aislando al país del comercio internacional y las corrientes económicas europeas. Esta política catastrófica llevó a una crisis económica sin precedentes en la historia contemporánea española. La producción agrícola se hundió dramáticamente por falta de fertilizantes, maquinaria y mano de obra cualificada. La producción industrial prácticamente desapareció por carencia de materias primas y energía. Los ingresos reales de las familias bajaron hasta niveles infrahumanos. La vida cotidiana se transformó en una lucha diaria de supervivencia, donde conseguir alimentos básicos consumía energías y recursos que deberían haberse dedicado a cualquier otra actividad productiva. Las familias dedicaban horas interminables a hacer colas para obtener raciones miserables de pan, aceite o legumbres, mediante cartillas de racionamiento que controlaban estrictamente las cantidades permitidas. Las décadas de los 40 y hasta mediados de los 50 se conocen históricamente como los llamados años del hambre, un período que dejó cicatrices profundísimas en la memoria colectiva española. El racionamiento de alimentos básicos era insuficiente para mantener nutrición adecuada. La escasez generalizada afectaba desde productos alimenticios hasta medicamentos, combustible y ropa.
La presencia omnipresente del extraperlo o mercado negro se convirtió en componente esencial de la economía real, funcionando paralelamente a los canales oficiales completamente insuficientes. Las familias que podían permitírselo compraban alimentos a precios desorbitados en el mercado negro, mientras las que carecían de recursos simplemente pasaban hambre crónica que debilitaba cuerpos y espíritus. La miseria azotaba tanto áreas rurales como urbanas con saña indiscriminada. En el campo, los campesinos producían alimentos que debían entregar obligatoriamente al Estado a precios irrisorios, quedándose con cantidades insuficientes para alimentar a sus propias familias. En ciudades, obreros ganaban salarios que no alcanzaban para cubrir necesidades básicas, viéndose obligados a buscar trabajos adicionales o recurrir a caridad. Represión. Además de la crisis económica devastadora, esta generación vivió bajo un clima de represión política y censura que impregnaba absolutamente todos los aspectos de la existencia cotidiana. Las libertades fundamentales estaban completamente suprimidas. La expresión libre de ideas políticas, religiosas o culturales resultaba peligrosísima para quienes se atrevían a desafiar ortodoxia oficial. La persecución ideológica funcionaba mediante redes de vigilancia que incluían policía política, falangistas locales, párrocos que reportaban comportamientos sospechosos y vecinos que denunciaban por razones políticas, personales o simplemente para obtener favores del régimen. Nadie estaba completamente a salvo de acusaciones que podían resultar en prisión, tortura o ejecución sumaria. El control cultural era absoluto y omnipresente. Toda publicación debía pasar censura previa que eliminaba cualquier contenido considerado subversivo, inmoral o simplemente inconveniente para los intereses del régimen. Los medios de comunicación funcionaban como herramientas propagandísticas que repetían incansablemente mensajes oficiales, sin permitir voces disidentes o críticas constructivas. La exclusión social de los perdedores de la guerra marcaba existencias completas. Quienes habían apoyado la República enfrentaban discriminación sistemática en empleos, educación, vivienda y servicios sociales. Sus hijos heredaban estigmas paternos, creciendo bajo sombras de sospechas constantes que limitaban oportunidades y generaban miedos permanentes. Estas, condiciones extremas de pobreza material, combinada con hambre crónica, represión política constante y aislamiento cultural forzado, obligaron a quienes vivieron su infancia o juventud durante esos años a desarrollar formas de vida completamente basadas en supervivencia diaria. La adaptación a realidades cambiantes y frecuentemente contradictorias, la resiliencia frente a adversidades que parecían interminables, se convirtieron en características definitorias de toda una generación. Como mencionamos al principio, hay un legado que destaca especialmente sobre todos los demás. Una aportación cultural que esta generación construyó colectivamente sin buscarlo conscientemente, que transformó para siempre la literatura española y que sigue resonando décadas después en autores contemporáneos. Miles de escritores y lectores lo experimentaron de maneras distintas, pero todos reconocen su impacto profundo en la cultura española. Aquella renovación literaria nacida del sufrimiento compartido, forjada en la resistencia cotidiana contra la opresión, alimentada por la necesidad imperiosa de contar verdades que el poder intentaba silenciar permanentemente. Desarrollaron un estilo literario genuinamente revolucionario que combinaba elementos aparentemente irreconciliables con maestría extraordinaria. El realismo social español. ¿Cuál de estos aspectos te impresionó más profundamente? Si este video te hizo comprender mejor la fortaleza excepcional de la generación del 50, suscríbete al canal para no perderte más contenido sobre aquellas generaciones que marcaron nuestra historia. Activa la campanita para seguir descubriendo esos fragmentos de memoria colectiva que todos deberíamos conocer aunque no los hayamos vivido personalmente. Compártelo con amigos y familiares para que juntos recordemos cómo una generación entera sobrevivió a lo imposible y construyó los cimientos de la España que conocemos hoy. Nos vemos en el próximo video.